Vamos a dar inicio ahora al contenido del curso. En primer lugar, tenemos que entender el concepto de qué es el ciclo de administración. La primera palabra ciclo, ¿qué se entiende? Imagínense un ciclo como algo que inicia, sigue una serie de fases, termina y se reinicia nuevamente para dar comienzo otra vez al mismo procedimiento o al mismo círculo, digámosle, y esto es básicamente un ciclo. Esto lo desarrollamos de forma intuitiva en un negocio. Básicamente hacemos una serie de operaciones eh, donde compramos materia prima, la procesamos, la vendemos, ganamos dinero, sacamos utilidades y luego volvemos a iniciar nuevamente este ciclo, es decir, otra vez volvemos a comprar, a procesar, a vender, etcétera, etcétera. Estas operaciones en sí forman un círculo repetitivo, es decir, vamos a estar repitiendo este ciclo. Ahora bien, un modelo básico donde podemos entender el ciclo que desarrollamos en una empresa es muy fácil. Compro mercancía, la vendo, después de hacer la venta gano dinero y con este dinero nuevamente vuelvo a comprar más mercancía para volverla a vender y ganar más dinero y así sucesivamente. En este ciclo, el actor principal constituye el administrador. Imagínese el protagonista, digamos, de una obra de teatro. En la obra de teatro, que sería una empresa, nosotros como administradores somos el personaje principal. ¿Por qué? Porque somos los que vamos a tomar las decisiones fundamentales que van a repercutir en toda la organización. El segundo actor, o digámosle todo el elenco en la obra de teatro, sería la organización. La organización representa a todas las personas que forman parte de la empresa y también, de cierta forma, eh, toda la decisión que viene atrás de la organización. El modelo básico se complica dentro de una empresa, es decir, no es tan sencillo como decir voy a comprar, voy a vender, voy a ganar dinero y lo vuelvo a reinvertir para comprar más mercancía, etcétera. Eso, digamos, es la visión simplista del modelo. De a una escala empresarial tenemos que considerar a toda la organización y tenemos que considerar un ciclo más complicado. Este esquema que estamos viendo es básicamente lo que uno realiza dentro de una empresa. Esto sería la administración del negocio. Vamos a ir viendo cada una de estas partes para que entienda a qué se refiere el ciclo de administración y qué interviene en cada una de estas partes. Es importante que lo vea, que lo estudie, porque lo vamos a estar utilizando en todo el curso, este modelo empresarial del ciclo de administración. El origen de todo este ciclo constituye la organización, es decir, en la organización es donde inicia todo este proceso o este ciclo de administrar un negocio. Vamos a ver o entender qué es este concepto de organización y por qué intervienen estos tres factores principales dentro de cualquier micro o pymes. El concepto de organización es muy fácil de entender. Imagínense una organización campesina, que significa que están organizados un grupo de campesinos. Una organización de fútbol, por ejemplo, tiene no solo a los futbolistas, sino también, por ejemplo, al coach, al director técnico, a los asistentes, al jefe o al dueño del equipo, a los administrativos, etcétera. Entonces, en la organización es el grupo de personas que trabajan en la empresa. ¿Esto qué significa? Que es la suma de usted como administrador y todo el personal administrativo que tenga, por ejemplo, supervisores, controladores, etcétera, y todo el personal adicional, porque pueden ser obreros, empleados, vendedores, trabajadores, distribuidores, que formen parte de la organización, es decir, que estén dentro de nuestra empresa. Las tareas principales que va a hacer el administrador dentro de esta organización, ¿cuáles van a ser? Primero va a ser la toma de decisiones. Esto es lo más importante que, ya lo repetimos, es lo más importante dentro de la empresa y es la acción que más va a tomar como el administrador.
En segundo lugar, otra parte fundamental es la creación de planes. Los planes son las guías de lo que vamos a hacer tanto en el presente como lo que pretendemos hacer para el futuro. Recuerde que incluso al momento de emprender el negocio debemos de haber realizado un plan de negocios. Una vez que administramos el negocio, necesitamos recurrir a otros tipos de planes que vamos a estar viendo. Otra parte de la organización consiste obviamente en el personal. En el caso de el administrador, su tarea va a ser el manejo del personal, es decir, la administración de la contratación, de la renuncia o del despido, del manejo día a día del personal. Como una nota, recuerde que dentro de la administración de empresas, la organización se divide de forma de departamentos, por ejemplo, el departamento de producción, de marketing, de finanzas, de recursos humanos, de ventas, etcétera. En este caso, en el caso de las micro y de las pymes, no vamos a diferenciar esto debido a que la mayoría de las empresas de este tipo mezclan sus departamentos, es decir, no hay un departamento específico, sino una persona dedicada a esto. Vamos a empezar a analizar cada uno de estos factores o de estos puntos dentro de la organización. En primer lugar, vamos a hablar de la toma de decisiones. De forma simplificada, el administrador va a responder a dos situaciones específicas, sean oportunidades o sean problemas. Cuando se da una oportunidad, la empresa tiene la posibilidad de crecer, es decir, una oportunidad de negocios, por ejemplo, que se puede expandir su local, una oportunidad de contratar un personal más calificado, etcétera. Sin embargo, lo que la mayoría de los administradores enfrentamos son los problemas. Para este caso debemos de tomar decisiones para aplicar soluciones, sean a corto, a mediano o a largo plazo. Básicamente hay un proceso para tomar cualquier decisión. Este proceso lo vamos a ver más a detalle en el siguiente módulo y como vemos es básicamente igual que el ciclo de administración, es un ciclo de toma de decisiones. Y en palabras sencillas, ¿qué tenemos que hacer? Definir cuál es el problema, es decir, recuerde que estamos tratando de resolver un problema, analizarlo, evaluar cuáles son las alternativas, elegir una de ellas y aplicar la decisión para resolver el problema. Asimismo, veremos varias formas en que se realiza esta toma de decisiones, sea por medio de métodos como el árbol de decisiones, el método cuantitativo o el método cualitativo. Esto lo vamos a ver muy en la práctica, no lo vamos a ver tanto en el aspecto teórico, sino ya aplicado a ejercicios o ejemplos de micros. El segundo elemento que vamos a ver que forma parte de la organización son los planes. Hablábamos anteriormente que cuando uno va a emprender un negocio, se realiza un plan de negocios donde ya vamos a evaluar el negocio en sí, la rentabilidad, las ventas potenciales, los costos, las estrategias que podemos hacer de marketing, de producción, de ventas, etcétera. En el caso de la administración de un negocio, se realizan planes de acuerdo a situaciones específicas, es decir, no vamos en sí a realizar otro plan de negocio, sino vamos a hacer un plan específico de acuerdo a la situación que se presente. La pregunta obvia es, ¿por qué más planes? Los planes, recuerde que son guías de ayuda. No son un librito o un librote o un conjunto de papeles que simplemente los tenemos por tener, sino que son guías para ayudarnos a tomar decisiones o a resolver situaciones específicas que queremos ya sea predecir qué va a pasar o resolver un problema que se podría venir en el futuro. Un error de las micros y de las pymes es que no elaboran este tipo de planes y la realidad es que cuando una empresa no desarrolla planes específicos no tiene la capacidad para crecer, es decir, para empezar a expandirse como una empresa eh, ya sea de tamaño mayor o de un volumen de ventas mayor, es decir, no pueden manejar un volumen de ventas mayor porque no saben cómo deben de aplicar o cómo deben de manejar la administración basada en los planes. Si vemos este gráfico, podemos observar que hay diferentes planes. Vamos a ver 8 tipos de planes dependiendo de la situación. En primer lugar, planes sobre los métodos, es decir, cómo va a actuar la empresa. Planes sobre el dinero, que es una parte fundamental de cualquier administración. Planes sobre el tiempo. Recuerde que cuando uno realiza un proyecto debe de
considerar el factor de tiempo y planes sobre el comportamiento tanto de cómo vamos a actuar con respecto a los clientes y cómo va a actuar el personal dentro de la organización. El tercer elemento que forma parte de una organización es obviamente el personal. Ya comentamos que es un conjunto de personas que trabajan dentro de la organización. No solo son las personas, digamos, los obreros o los empleados, sino todos los que forman parte, supervisores, directores, administradores, controladores de calidad, transportistas, etcétera. Si nos enfocamos al aspecto de las actividades que tiene que realizar el administrador con respecto a este manejo del personal, vemos que hay 6 cuestiones más importantes. En primer lugar, determinar cuáles son esas necesidades que necesita el negocio en relación a su personal, es decir, qué personal necesito para este momento o para este trabajo. La segunda parte es la contratación, que también lo vamos a ver muy específico, la capacitación del personal, el cálculo de los sueldos o los pagos adecuados a este personal, la motivación y la terminación de la relación laboral, sea por renuncia, por despido, etc. Como una nota en este aspecto, vamos a ver la cuestión del personal en el último módulo del curso, es decir, hasta el final. La principal razón es para darle continuidad a todo el ciclo de administración que vamos a estar viendo paso por paso.